Visa espacio publicitario. Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7 MHz. Estamos en todas partes. Muy buenos días, querida audiencia, nuevamente aquí en FM AZ, como cada miércoles, estamos junto a Roberto José Duarte. Vamos a comenzar estas hermosas entrevistas para llegar a todos ustedes con extractos de un hermoso libro. Hace ya un tiempo que venimos describiendo el libro Divino Maestro, Los Maestros Esenios, y quiero darle la bienvenida a Roberto Duarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emma? Buen día a todos ustedes, a la audiencia, y en esta FM tan linda que es la Z92.7 de Rosario, y donde hay tantos programas tan espectaculares, ¿no? También. Nos dedicamos, es verdad, en esta época lamentable de pandemia, nos estamos dedicando a difundir distintas actividades, lecturas que pueden mejorar tu calidad de vida. Roberto escribió este hermoso libro y nosotros lo estamos describiendo. Vamos a describir aspectos de esta hermosa recopilación que hizo Roberto, y que habla de la vida de Jesús, especialmente habla de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret. Hoy quisiera hablar sobre el entorno familiar, porque sabemos que él, nació en una familia. Contame un poco más sobre esos primeros años. Claro, como sabemos por la Biblia, ¿no? que ha tenido su mamá, María, su papá, José, y entonces lo que vamos a dar ahora son detalles, nos vamos a meter más de lleno en la familia, ¿no? Que es ese núcleo social, ¿no? De donde nosotros aprendemos a ser personas, a conocer el mundo. A conocer el mundo, a convivir con el resto de la gente, ¿no? Dicen que depende cómo es una sociedad, depende mucho de cómo es cada familia, ¿no? Sí. Es un conjunto de eso, ¿no? Es el núcleo, ¿no? La esencia de la sociedad. Todos conocemos la Sagrada Familia, ¿no? Pero acá en Plenilunio lo que vamos a hacer es iluminar esa parte y vamos a conocer detalles, ¿no? Lo que conocemos, hay algo que siempre presentó como una discusión, que fue algo que dice en los Evangelios. Yo lo extraje acá de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Dice: entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, y no pudieron llegar a él por causa de la multitud. Y le avisaron: tu madre, tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bien. Pero más allá que él da un mensaje de que son todos hermanos, ¿no? Los que cumplen su palabra, sí viene a avisarle que viene María con sus hermanos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desmenuzar eso, ¿no? Después hay otra parte también en los Evangelios que nombran a un tal Jacobo, José, Simón y Judas, los hermanos de Jesús. Pero hermanos en griego quiere decir adelfos, y adelfos también significa primos. Podrían ser primos o podrían ser hermanos espirituales también, claro, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque los datos que yo obtengo para escribir Divino Maestro, si bien se sacan de los Evangelios, después de descubrimientos que se han hecho, como había nombrado la otra vez, en Qumran, en Nag Hammadi, Egipto, hay también de Evangelios que yo había dicho la otra vez que se reconocen como, apócrifos, ¿no? Que son los de Nag Hammadi, y también los de Revelación. Los de Revelación, para tomarlo por ahí como una especie de Evangelios, tienen que estar, digamos, como después, por estos descubrimientos, como avalados. Por ejemplo, que se ha dicho cosas que después, en descubrimiento arqueológico, exacto, es como que asienten lo que se dijo décadas atrás, ¿no? Bueno,
Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si vos le preguntás a un catequista o a un sacerdote, ¿cómo se llamaban los padres de María? Te van a decir Joaquín y Ana. Sí. Es como de común aceptación. Pero el tema es que no está en la Biblia que se llamen Joaquín y Ana, los padres de María. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron de los evangelios apócrifos. Bien. Como el nombre también de Melchor, Gaspar y Baltasar, que no tampoco están en la Biblia. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que ya están en la cultura cristiana, que en realidad no están en la Biblia. Pero gracias a que hay un montón de testificación, de documentación, gracias a eso, bueno, la cultura cristiana se enriqueció. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que queremos hacer con Divino Maestro es echar luz ahí, ahora en este caso es en la familia, y enriquecernos con todo eso, porque también hay un montón de cosas, de mensajes que nos va a dejar, ¿no? Bien. ¿Y con los hermanos cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿Eran hermanos verdaderamente de sangre o eran primos? Claro, eran hermanos. ¿Por qué? Porque José era viudo. De su primera mujer se llamaba Débora. Falleció, dejó niños muy chiquitos. El más grande tenía 10 años cuando se casa José con María. José era una persona de 57 años ya, y la va a buscar a María, que tenía 17. En ese momento se acostumbraba mucho el tema de los matrimonios, ¿no? De que el hombre era grande y la mujer era muy joven. ¿Por qué la va a buscar al templo de Jerusalén, que es donde guardaba su orfandad ahí, ¿no? Por ejemplo, como era de familia sacerdotal, ¿no es cierto? La rama de la familia de María eran levitas, eran sacerdotes. Entonces, bueno, las que se quedaban viudas, las mujeres y las chicas que quedaban huérfanas, entonces se guardaban, digamos, en el templo hasta que, bueno, llegara la dote para la huérfana o pasara sus últimos días la viuda, ¿no? Entonces la va a buscar. Cuando la va a buscar, bueno, se casan por acuerdo familiar, que se acostumbraba mucho en ese momento. Y bueno, cuando llegan a la casa, ¿no? Tiene 5 chicos ya, José, de su primera esposa, ¿no? El más grande se llamaba Eleazar, de 10 años. Después le seguía Mateo. Después le seguía Elizabeth. Josecito, para diferenciarlo de su padre, y Ana. ¿Bien? Acá hay una diferencia por edad. Por ejemplo, lo más grande, Eleazar, Matías y Elizabeth, por ahí eran muy pegotes a su papá, ¿no es cierto? Y los otros más chiquitos como que al tener su nueva mamá, ¿no es cierto?, desde muy temprana edad, fueron muy pegotes a María, ¿no? O sea que Jesús cuando nace en una familia que ya había 7 integrantes, ¿no? Y bueno, eran medio hermanos, ¿no? Porque venían por el lado de su papá, ¿bien? Bueno, también hay otro, vamos, para extender un poquito el vínculo ese familiar, ¿no?, que había. Está en la Biblia, ¿no? Su primo, Juan el Bautista, ¿no? Juan de Yuta, porque nacido en esa localidad. Era hijo de Zacarías Fasega de Jaffa y de Ana Elizabeth de Jericó. Y Ana Elizabeth de Jericó era prima en 2º grado de María. ¿Bien? Nosotros cuando hablamos de Filón de Alejandría, ¿qué sabes? Sí. Bueno, Filón era hermanastro de Zacarías, o sea, el papá de Juan el Bautista. ¿Bien? O sea, ahí vamos ampliando su núcleo familiar. En Belén había un matrimonio que también en sus primeros pasos de Jesús, sus primeros años, tomó un papel fundamental, porque justamente era en Belén. Y era Elcana y Sara. Sara era la hermana menor de Ana, la mamá de María, o sea que era la tía, ¿no? Elcana era tejedor, o sea, era una familia que estaba bien posicionada, digamos, de nivel medio. Claro. Tenía una industria, se tejía. Exacto. Lo mismo que José. José era carpintero. Sí. Si bien, digamos, los muebles eran muy rudimentarios, pero los carpinteros trabajaban también para los señores de la nobleza, cuando tenían que hacer muebles, y también para hacer palacios. Necesitaban mano de obra de artesanos. Y bueno, entonces se trabajaba bien, por así decirlo, ¿no?
tenía jornaleros, bien, lo que llamamos ahora empleados, ¿no? O sea que vivía en una familia donde medianamente tenía una posición social media, e incluso José era una persona muy buena y ayudaba mucho a la gente porque había mucha necesidad en ese momento. Pero la parte más espiritual era la de María, ¿no? José y sus hijos más grandes, cuando fueron adultos, eran personas buenas, pero como que no se inmiscuían mucho en la parte religiosa ni en la parte política. El único escenio ahí fue Josecito. Y Josecito pasó a tener un papel muy fundamental porque fue como un escudo para Jesús en sus primeros años, ¿no? Al ser un chico que ya llevaba como 5 años a Jesús, bueno, era el que, ¿no es cierto?, el hermano mayor, que lo defendía, el que estaba al lado de él, ¿no? Qué lindo. Algo similar a lo que pasó con Juan el Bautista a nivel espiritual. Porque él vino para como un escudo, para protegerlo y acompañarlo. Exacto, sí. Vino adelante como un heraldo de la parte espiritual. Y bueno, y Josecito, su hermano, era a nivel del hermano el que lo apañaba, el que lo cuidaba, el que ¿no es cierto?, lo protegía. Y bueno, después otra familia que es muy importante es la familia de Lía. Lía era una viuda que era hermana del Cana, la familia esta de Belén, era viuda y era propietaria de una de las partes del huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que estaba trabajado por familias esenias, ese monte. O sea, hacían cultivos ahí de vid, de olivos, bien. Y en la casa de Elías se desarrollaron las principales reuniones y demás. En los principios, cuando era joven, Jesús, bien. Y bueno, cuando iban al templo de Jerusalén para las Pascuas, sabían parar ahí, ¿no? Bueno, después en la segunda parte vamos a ver cómo se interactúa todo esto, ¿no es cierto? Para conocer un poco más este entorno de la familia de Jesús. Estamos en plenilunio, charlando con Roberto Duarte, pequeñas partes de este hermoso libro que ustedes pueden adquirir en Amazon o en formato digital o pedirlo en papel para que se lo envíen a su domicilio. Vamos a escuchar un tema, One de YouTube. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one need, and one love, get to share it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, Los Maestros Esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks.
Y aquí continuamos en este espacio, Plenilunio. Después de este tema musical, queremos seguir charlando con Roberto Duarte porque nos ha contado un gran imagen sobre la familia de Jesús y muchos personajes. Pero quería preguntarte, en este hermoso libro, ¿cómo interactúan? Bueno, hay un montón de pasajes, como es niñez y adolescencia, ¿no? El libro. Entonces hay un montón de pasajes donde está la familia, ¿no? Interactuando con Jesús y en distintas escenas, ¿no? Dentro del libro. Recordemos que es una novela, o sea que son un montón de historias que están entrelazadas en sí para el personaje central que es Jesús. Hay algo muy lindo en la página 173 del libro que se llama En el santuario del Monte Tabor. Y ahí con 11 años Jesús estaba con el servidor Ageo. Vamos, para recordar también, ya lo habíamos nombrado, servidor era el líder del grupo de senios que estaba en el santuario, ¿no? El líder se llamaba servidor. Este servidor se llamaba Ageo, que estuvo en esos años interactuando con Jesús. El Tabor era también un santuario que estaba cerca de Nazaret, era el más cercano de los esenios. Y allí pasó mucho tiempo Jesús, a los 11 años, contaba historias, le contaba Jesús a Ageo de cómo era su familia. Entonces cuenta de cómo es su papá, el carácter, de cómo son sus como todo niño. Claro, cómo son sus hermanos mayores, cómo son sus hermanas, Elizabeth, la más grande, y Ana, que era la más chiquita, o sea, la que le seguía a él sería, cómo es Josecito, qué representa él para su mamá. O sea, es muy lindo. Yo se lo tiro así como para que después lo lean, ¿no? En el libro. Claro. Pero es muy lindo, es muy simpático lo que ocurre ahí. Después hay algo en la página 245 que dice: Jesús juzgado por un tribunal familiar, dice. ¿Qué es eso? Bueno, Jesús adolescente ya, 15 años. Él, su afán de ayudar a la gente, ¿no? De que la gente no pase problemas, o rescatarlo de problemas, que no pasen hambre, o sacar chicos de la calle, o chicas abusadas que pasaban en ese momento también. Entonces, claro, él se empieza a mover en todo eso, ¿no? A algunos vecinos le molesta esas cosas, ¿no? Aparte de algunos señores poderosos también, por ahí se inmiscuían en chicas abusadas y demás. Entonces como que le presentaban el problema a José y también a los hermanos mayores. Claro. Mirá, molesta. Sí, tu hijo hizo tal cosa o tu hermano hizo tal otra. Molestaba. Entonces lo juzgó un tribunal familiar, que era José con los dos hermanos mayores, ¿no? Con Eleazar y Matías. Entonces que venían con estos problemas. Y había pasado algo muy particular, que era que una persona que trabajaba en un molino de Naim, un pueblo ahí cercano a Nazaret, lo habían echado, y cuando tenía una mujer enferma y 5 chicos pequeños, él robó un saco de harina para poder darle de comer a los hijos. Y entonces, lo buscaban para castigarlo, ¿no? Para meterlo preso, y Jesús lo había ocultado. Y le dijo a la abuela Ruth, que también es un personaje, que es la mujer del Hassam, ¿no? Del sacerdote de la sinagoga de Nazaret, la abuela Ruth, para que vaya a pagar ese saco de harina, ¿no? Y lo había ocultado hasta que pase, por así decir, la bronca. Entonces, le habían ido con ese problema, y él decía que no lo iba a entregar a la persona aunque lo azoten. Decía, hay 15 años, ¿no? Ya tenía Jesús. O sea, todas esas cosas, hasta que se mete María, dice que cómo lo van a juzgar si sus actos de misericordia no lo entendía el resto de la gente, ¿no? Pero en realidad hacía lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Claro. ¿Bien? Y entonces son situaciones bastante, digamos, condimentadas en ese momento, y es muy lindo leerlo y ver cómo era su personalidad, ¿no? Cuando él tenía 15 años. Y después a los 17 años, yo traje algunas cosas como para... dice el entorno familiar del Mesías, ya como poniendo como título el programa de hoy, ¿no? En la página 301, Jesús había estado 40 meses en el Tabor, que fue su segunda instrucción, y ahí desarrolló su control de los elementos,
ya tenía 17 años, ¿no? De los elementos de la naturaleza y de la humana naturaleza también, ¿no? Entonces, bueno, cuando regresa a Nazaret, a su casa de Nazaret, los padres le dan un agasajo, ¿no? Hacen un almuerzo, llaman a los hermanos, a los cuñados y cuñadas, a sus sobrinos, ¿no? Él había ido con el servidor y con 2 esenios más. Bien. Había estado también en el almuerzo del Hazán de la sinagoga. Y bueno, y tuvieron un almuerzo de agasajo, ¿no? Bueno, ahí se da una interacción, ¿no? Donde, como había dicho antes, los hermanos más grandes veían con mejores ojos que él estudie en los santuarios esenios, porque era la escuela de los profetas. O sea, de allí habían salido, por ejemplo, profetas como Elías, como Eliseo, en el Monte Carmelo, que era uno de los santuarios esenios. Y entonces veía con buenos ojos porque sabía que como que estaba predestinado para algo grande, porque habían sucedido algunos acontecimientos en los cielos, ¿no? Y aparte de personajes bastante pintorescos que habían venido a otros lados a visitar a su hermano, por ejemplo. Entonces sabían que para algo estaba predestinado para algo grande, pero bueno, no sabían bien qué era, ¿no? Porque bueno, tampoco los esenios, los maestros esenios le daban tanta información a ellos, ¿no? Porque el único esenio, como había dicho, era Josecito, y bueno, y María, que era su compañera, la que estaba siempre al lado de su hijo Jesús. Claro. Y a Jesús le decían el hijo de María, para identificarlo de sus hermanos. Claro. Porque los otros eran los hijos de José de José y Débora, ¿no? su mujer anterior, que era de Canaán. Y toda la parentela de María era de Jericó. ¿Bien? Bien. Así que, bueno, en ese almuerzo se daba a conocer todas esas cosas que le molestaba un poquito que cuando era más chico ayudara tanto a los necesitados. En realidad lo seguía ayudando, lo que pasa es que ahora ya tenía como una organización, el Hazán, ¿no es cierto? La mujer del Hazán y otras personas lo ayudaban para mantener, digamos, a la gente sin hambre, sin estar sí, como en la para calle. hacer una ayuda social, como para intervenir, pero no en primera persona, porque siempre congregó alrededor Claro. de él. El tema es que como se va 40 meses, ¿no? al Monte Tabor, entonces eran mucho tiempo, ¿no? que las personas no iban a estar en contacto con él. Entonces, bueno, ahí ya él arma toda una red de contención, por así decirlo. Qué hermoso. Vamos a recomendar a la gente, primero que te busque en las páginas, decime la página web, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en @divinomaestro.libro. Sí. Ahí está el Facebook del libro y ahí podemos tener comentarios, pueden hacer. Te pueden escribir, hacer preguntas. Sí, tal cual, como lo hacen. También quiero comentar de esto. Agradecer, realmente. Hay mucha gente, a mí también me está escribiendo. El libro se está vendiendo gracias, que está en Amazon en todo el mundo, se está vendiendo en España, en México y en Estados Unidos, aparte de Argentina. Así que eso lo quería nombrar, porque me llena de orgullo y bueno, hay gente que ni conozco, que no sé quién son, y están leyendo. Muchísimas gracias. Y también a nosotros nos llena de orgullo que vos estés con nosotros. Muchas gracias por elegir a Z. No, gracias a usted. Nosotros continuamos con nuestra programación. Siempre vamos a estar todos los miércoles aquí, después de las 12:20 del mediodía, con este ciclo Plenilunio. Ahora continuamos con la programación habitual. Muchas gracias. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, los maestros esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7 MHz.